El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación en ejecución que busca analizar cómo la tecnología puede aportar en el aseguramiento de la trazabilidad y orquestación de las cadenas de suministro alimentario. Los autores pertenecen al Departamento de Ciencias de la Computación y a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCA. De acuerdo a la FAO, las cadenas de suministro de alimentos estarán sujetas a cambios radicales en los próximos 10 a 15 años. Estos cambios son ocasionados principalmente por la demanda de los consumidores, los avances tecnológicos, la dinámica comercial, entre otras razones. En este contexto, examinar las oportunidades que ofrece la tecnología es fundamental, especialmente en países con economías emergentes, donde las cadenas de suministro están dominadas por agricultores y empresas alimentarias pequeñas o medianas. Varios expertos coinciden que asegurar la trazabilidad y la orquestación de las cadenas de suministro ofrece una oportunidad a los consumidores, productores y operadores de estos sistemas. De hecho, el descuidar estos factores puede ocasionar que el acceso a los datos sea costoso, complejo, sujeto a fraude, corrupción o error. En este trabajo se analiza cómo la integración de las tecnologías semánticas y cadenas de bloque puede aportar a los problemas de los sistemas alimentarios. Por una parte, la tecnología semántica puede ayudar en la falta de integración de datos en las cadenas de suministro, usando estándares que hagan accesible los datos a usuarios y máquinas. Esta misma tecnología puede ayudar en la formalización de los estándares de seguimiento y rastreo de productos y facilitar la integración con otros vocabularios y datos. Por otra parte, las cadenas de bloque pueden ayudar en ofrecer una mayor transparencia en la cadena de suministro y mejorar el problema de la confianza. De esta forma se puede ayudar al consumidor en conocer qué es lo que realmente come. Todos estos elementos son vitales para generar confianza en el consumidor en el contenido y calidad de los productos de punta a punta en las cadenas de suministro. A continuación, se analiza las características de las cadenas de suministro de alimentos. Estas son redes complejas que, como se puede observar en la figura, basan su funcionamiento en la participación de diferentes actores y fases. La combinación de estos actores y fases da lugar a dos tipos de cadenas de suministro alimentario: productos agrícolas, que se caracterizan por dejar intactas las características intrínsecas del producto cultivado o producido, y las cadenas de suministro de productos alimenticios procesados, que usan las materias primas para generar productos de consumo con mayor valor. Si bien las tecnologías de la información han traído mejoras significativas en la gestión de las cadenas de suministro de alimentos, existen algunos retos que pueden ser abordados con la tecnología, como se observa en la figura. La primera, gobernanza de datos y procesos. El término gobernanza en la cadena de suministros se refiere a la gestión de los participantes y sus acciones. La meta aquí es definir el nivel de liderazgo para el manejo de datos y procesos de los participantes en la cadena de suministros. La segunda, la relación interorganizacional en una cadena de suministros, se puede lograr estableciendo acuerdos claros que definan qué se puede hacer, cómo se puede hacer y qué pasa si algo no se hace según lo acordado. La tercera, asegurar la interoperabilidad. Es necesario definir el mecanismo utilizado para controlar la identificación y seguimiento de un producto en toda la cadena de suministro. Una adecuada integración entre los actores depende de los sistemas de recopilación de datos usados por cada participante de la cadena. Por tanto, el desafío es poder generar una visión unificada de los datos, independiente del modelo, infraestructura o sistema utilizado por cada participante. El desafío, además, es mover las actuales cadenas de suministro de alimentos hacia un modelo descentralizado, que aproveche al máximo las habilidades disponibles de cada participante y que asegure la integridad de la información. Mejorar la calidad de los productos, optimizar las cuestiones relacionadas con la logística o establecer qué productos alimenticios son los más demandados son algunos de los casos que necesitan incorporar el análisis predictivo en la cadena alimentaria. A continuación, se analizan los elementos que sustentan las tecnologías semánticas y de cadenas de bloque. La primera es una tecnología madura que se sustenta en los siguientes elementos. Las ontologías son el pilar fundamental de la web semántica y describen formalmente conceptualizaciones compartidas de un dominio, utilizando lenguajes de representación como RDF, esquema y OWL. Los datos enlazados permiten la publicación de datos sin ninguna centralización y, lo más importante, una vez publicados, los datos pueden ser utilizados por cualquier persona que conozca su ubicación. Para lograr estos objetivos, el estándar de representación habitual es RDF y el lenguaje de consultas Sparkle. Solid es una plataforma que combina algunos estándares de la web para ofrecer un enfoque en el que es posible descubrir e intercambiar información en forma descentralizada. Todos estos elementos pueden aportar a los problemas definidos previamente en las cadenas de suministro.
A diferencia de la tecnología semántica, la cadena de bloques es una tecnología todavía inmadura. Una cadena de bloques es un tipo de libro de mayor distribuido que consiste en una lista ordenada de registros, cuyo contenido completo es compartido por todos los nodos de la red. Dos características definen esta tecnología. Son inmutables, es decir, una vez que se ha agregado un registro no se puede eliminar ni editar. Y la otra característica es que son descentralizadas, lo que indica que no existe una autoridad central para como verificar. Desde un punto de vista técnico, una cadena de bloques es una estructura de datos que consta de una lista enlazada de bloques, donde cada bloque hace referencia al anterior. La figura muestra los elementos principales que sustentan esta tecnología. Bloque, formado por un encabezado y un cuerpo. La cabecera de un bloque proporciona las nociones técnicas para formar una cadena de bloques. Además, el cuerpo del bloque almacena las transacciones. Nodo. Es un elemento en la red que puede ser un usuario o computador, que puede realizar diversas funciones. Algunos nodos pueden tener la función de crear nuevos bloques, otros pueden leer o escribir datos o participar en el mecanismo de consenso utilizado para agregar nuevas transacciones. La transacción es la unidad fundamental de una cadena de bloques y permite compartir e intercambiar información entre nodos. Este intercambio de información de un nodo a otro se realiza por medio de archivos generados por un nodo fuente y transmitidos a toda la red para su validación. El protocolo de consenso es la columna vertebral de una cadena de bloques, ya que permite que todas las partes lleguen a un acuerdo común. La elección del algoritmo del consenso depende del tipo de cadena de bloque usado. Los más conocidos son prueba de trabajo y prueba de participación. Los contratos inteligentes son una forma de establecer un acuerdo entre dos partes sin la necesidad de un intermediario físico. Desde un punto de vista técnico, es un programa que es capaz de ejecutarse de forma autónoma y automática. Su función no está disponible en todas las plataformas, pero ahora se está convirtiendo en una función muy real. A continuación, se ofrecen diferentes alternativas tecnológicas para apoyar la gestión de la cadena de suministro de alimentos. La primera, la gobernanza en la cadena de suministros es fundamental para facilitar la toma de decisiones entre los participantes. La forma en la que se establece la gobernanza depende del tipo de cadena de bloques utilizado. Al menos 3 tipos de cadenas de bloques pueden usarse para soportar la gobernanza de las cadenas de suministro de alimentos: cadenas públicas, privadas y federadas. En la tabla se puede observar en colores cómo se gestiona el tipo de participantes, los permisos, el nivel de acceso a las transacciones y el desempeño y seguridad de cada tipo de cadena de bloques. Al menos 2 opciones son posibles para asegurar la relación interorganizacional en una cadena de suministro de alimentos. La primera opción es mediante el uso de contratos inteligentes, los cuales, aunque no son un requisito esencial de la tecnología, son usados como sustitutos de los contratos legales convencionales. La segunda alternativa es agregar a los contratos inteligentes de las cadenas de bloque ontologías. Los trabajos existentes en la literatura usan esta opción para alterar la lógica de un contrato inteligente, adaptándolo a situaciones inesperadas. Si bien los contratos inteligentes son inmutables, es posible implementar la lógica del contrato en una fuente de información externa. De esta forma, las reglas definidas en una ontología permiten que la lógica del contrato cambie ante situaciones inesperadas. Para garantizar la interoperabilidad es posible utilizar estándares globales aceptados internacionalmente. Las opciones disponibles para la cadena de suministro de alimentos se visualizan en la tabla. La primera opción es combinar estándares aceptados globalmente como EPSIS con las cadenas de bloque, para garantizar la visibilidad de la información sobre un producto. Es necesario comentar que la norma EPSIS únicamente define la estructura de los datos a registrar y no su semántica. Por tanto, la salida de la aplicación genera silos de eventos por cada participante en la cadena de suministro, como se observa en la figura. Esto no es un problema si no existe la necesidad de integrar los eventos de cada participante. La segunda alternativa es agregar ontologías que describan la semántica de los eventos y así poder integrarlos. Al menos 2 ontologías se han creado para este propósito. La ontología EPSIS, la cual representa el ciclo de vida de un producto a medida que avanza a lo largo de la cadena de suministro, y la ontología OntoPedigree, la cual formaliza la noción de un pedigrí que almacena los eventos de la cadena siguiendo la propuesta de datos enlazados. Como se observa en la figura, las ontologías permiten integrar los datos de los eventos a medida que el producto avanza en la cadena de suministro de alimentos. El proceso de descentralización en la cadena de suministros debe permitir que cada participante pueda decidir dónde se almacenan sus datos y quién puede acceder a ellos. La primera opción es usar solo cadena de bloques. Antes de optar por esta alternativa, es necesario considerar que el almacenamiento de grandes cantidades de datos dentro de las cadenas de bloques puede ser ineficiente porque la información tiene que ser replicada en todos los nodos de la red.
y la estructura de distribución y replicación de una cadena de bloques puede causar inconvenientes con respecto a la soberanía y privacidad de los datos. Para asegurar la integridad se pueden usar contratos inteligentes, pero tienen como desventaja el costo de la transacción. Otra opción es almacenar los datos fuera de la cadena de bloques, registrando únicamente índices que apuntan al contenido externo para almacenar el origen de los datos. Hay que notar que esta opción implica que la privacidad y soberanía de los datos se mantengan localmente, por lo que es necesario una aplicación que permita comparar los hashes y la integridad de los datos. Para controlar el acceso a los datos se puede hacer uso de contratos inteligentes. La tercera alternativa es utilizar un almacenamiento distribuido. La única diferencia con la opción previa es que en este caso se evita la necesidad de que cada participante mantenga el hash del contenido registrado localmente en una base de datos, por ejemplo. La última opción es útil cuando existen datos privados que no se pueden compartir entre los participantes. Con esta opción, cada participante de la cadena de suministros puede almacenar diferentes tipos de datos dentro del espacio sólido. Estos pueden ser gestionados a través de un control de privacidad personalizado. El proceso de integración entre los participantes de la cadena de suministros varía en función del mecanismo de recolección de datos utilizado en cada nodo de la red. Las siguientes opciones son válidas. La primera opción podría usarse en una cadena de suministro que no requiere integrar fuentes de datos externas a los que ya están almacenados en la propia cadena de bloques. La recuperación e integración de datos en la cadena puede variar en complejidad dependiendo de la estructura utilizada para almacenar datos y transacciones. Por ejemplo, la plataforma Ethereum tiene el lenguaje de consulta llamado Ethereum Query Language, que permite a los usuarios de escribir consultas similares a SQL para recuperar datos de esta plataforma. La segunda opción es extender la persistencia de datos en cada nodo de las cadenas de bloques, agregando una capa de datos enlazados. Para integrar las fuentes de datos y crear un repositorio de conocimientos compartido, se puede utilizar consultas federadas basadas en Spark. Una tercera opción es agregar una ontología que facilite la integración de datos entre cada participante. Hay que tomar en cuenta que esta opción requiere crear una ontología para cada dominio de aplicación. Actualmente existen varias ontologías como GraphChain, Bloody y Eton para estos propósitos. La última opción es útil cuando los participantes ya gestionan localmente varios sistemas de recopilación de datos y terminologías no sincronizadas. Previa la integración de los datos, es necesario la aplicación de un conjunto de buenas prácticas de curación y vinculación de datos a través de técnicas basadas en ontologías. Sin el uso de estas técnicas, el proceso de integración requerirá el uso de scripts, archivos de texto y otros procesos manuales, los cuales pueden causar pérdida de tiempo y riesgo de datos e inconsistencias. Para el último reto de las cadenas de suministro, el análisis predictivo, es necesario indicar que ninguna de las plataformas más destacadas ofrece la capacidad de soportar esta función y la de gestionar grandes volúmenes de datos. La investigación apunta a utilizar nuevos protocolos de consenso para mejorar la escalabilidad de estas plataformas o fusionar blockchain con otras infraestructuras que admiten el análisis de grandes volúmenes de datos como Hadoop. Para garantizar la trazabilidad y orquestación de los participantes, se propone la plataforma genérica que se visualiza en la figura. Dicha plataforma hace uso de tecnologías semánticas y cadenas de bloques para respaldar la gestión de este tipo de infraestructuras. La plataforma tiene dos capas, la capa de orquestación a la izquierda, encargada de gestionar la orquestación descentralizada de todos los participantes de la cadena y validar las transacciones ejecutadas según el modelo de negocio propuesto, y la capa de gestión de datos a la derecha, que está a cargo del modelado semántico de datos y procesos, y así garantizar un lenguaje común entre los participantes. Además, esta capa tiene como objetivo la gobernanza e integridad de los datos y la integración semántica de diversas fuentes de información. Como ejemplo del uso de la plataforma, imagine un proceso de producción que involucra a múltiples organizaciones que forman un consorcio privado. Este consorcio busca, como parte de una estrategia de marketing, incrementar las ventas de sus productos. Para ello, ha generado una aplicación móvil que ofrece a los consumidores información sobre los productos desarrollados para el consorcio. La tabla que se observa en la parte inferior muestra una instancia de la plataforma para solventar este escenario. Se ilustra además la relación entre las capas de la plataforma y los elementos de las tecnologías semánticas y de cadenas de bloques que pueden soportar los requisitos. Por el momento, se han diseñado las ontologías que pueden ayudar a representar la capa semántica, tal cual se ilustra en la figura mostrada en la diapositiva. En la figura
Se muestra además cómo se ejecutaría el intercambio de datos entre los participantes. En el paso 1, un agricultor almacenaría el tipo de cultivo. Con esta información, el sistema generará un grafo RDF y lo publicará a través de HTTP. Entonces, se forma una parte inicial del pedigrí vinculado, usando las antologías creadas. La información del evento y los datos se envían a la red de almacenamiento distribuido para su almacenamiento. El hash con el contenido de los datos es asociado a la información del pedigrí y se almacena en la cadena de bloques mediante un contrato inteligente. Un proceso similar se usaría para los otros participantes de la cadena de suministros. En el paso 3, los consumidores rastrean la información del producto escaneando el código QR impreso en el paquete, el cual contiene el URI de la parte vinculada del pedigrí, el cual va accediendo a toda la información que le interesa. En esta propuesta se ha evidenciado que la conjunción de las tecnologías semánticas y de cadena de bloques puede ayudar a asegurar la trazabilidad y orquestación en la cadena de suministros alimentaria. El razonamiento detrás de esta integración es que la tecnología semántica puede aportar en brindar significado entre las interacciones y datos compartidos por los actores involucrados en la cadena de suministro. La cadena de bloques, por otra parte, puede ofrecer seguridad en las transacciones realizadas por todos los participantes en el proceso. Uno de los aportes del trabajo es la relación entre los atributos que caracterizan la gestión de la cadena de suministros alimentaria con las capas de la plataforma, lo cual puede ayudar a los desarrolladores a seleccionar tecnologías más apropiadas en cada caso. Como trabajo futuro, se pretende finalizar con la implementación y prueba del escenario propuesto. Muchas gracias.